¿Cómo es Dios? Llegamos hoy al final de esta serie que espero que Dios haya ampliado tu revelación de quién es Dios. Un Dios que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Un Dios que va más allá de nuestras ideas y nuestros conceptos. Porque si somos honestos, cada uno de nosotros formamos una idea de quién es Dios. Llegamos a un concepto de cómo es Dios, basado en cómo nos ha ido en la vida, en circunstancias. Y parte de lo que Dios puso en mi corazón para esta serie es esta idea de que el concepto que tú tienes de Dios va a marcar finalmente tu destino eterno. ¿Qué idea tienes de Dios? Porque la idea que yo tengo de Dios determina cómo me relaciono con Dios. Y cómo me relaciono con Dios termina definiendo cómo tomo decisiones en mi vida. En otras palabras, termina definiendo la dirección de mi vida. Y todo camino lleva a un destino. Cuando yo elijo la dirección de mi vida con un concepto de Dios equivocado, relacionándome con Dios de una manera equivocada, las consecuencias son eternas. Porque tu concepto de Dios determina cómo te relacionas con Dios, la dirección de tu vida y finalmente tu destino. Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Hoy que cerramos esta serie tan relevante en la vida de cada ser humano. Señor, que podamos entender, que podamos cerrar este círculo que hemos ido creando de quién eres, cómo eres. Espíritu de Dios, yo pido que tú, Señor, cautives nuestro entendimiento, cautives nuestra atención para que podamos absorber tu palabra y ser transformados por ella. Que toda distorsión de Satanás que ha querido traer a nuestra vida sea destruida en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de mi vida como cristiano me he dado cuenta que si en algo se ha esforzado Satanás en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de las personas que están cerca de mí, en la vida de ustedes, me he dado cuenta que si algo se ha esforzado Satanás es en que tengamos una imagen distorsionada de quién es Dios. Que tengamos una imagen incorrecta. Que tengamos una imagen basada en quién soy yo, quién fue mi padre, cómo fue mi figuras de autoridad. Y terminamos formando esta idea de quién es Dios, muchas veces muy distorsionada, porque eso no determina quién es Dios. ¿Cómo es Él? No lo define tu dolor, no lo define tu sufrimiento, no lo definen tus experiencias o las mías, ni las positivas ni las negativas. Dios está muy por encima, nosotros somos creación. Tampoco Dios es un Dios que puedes definir de acuerdo a tus gustos o tus necesidades. Dios es un Dios 100% santo, 100% justo. Y eso lo revela a lo largo de toda la Biblia. Pero también es
de esta manera como Él se definió a sí mismo, no dejando a un lado su santidad, no dejando a un lado su justicia, porque si solo Él fuera santidad y justicia, ya no existiríamos. Porque su santidad no acepta pecado, su justicia es implacable, es blanco o es negro. Y la realidad es que a causa de nuestro pecado, la consecuencia que tendríamos automática es la muerte. Pero Dios quiso revelar esta otra área que Él también es 100%, no es como que es una combinación de todo, es 100% gracia, es 100% justicia, santidad, pero también es 100% como se describe y cada uno de los atributos que hemos visto: compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor, grande en bondad, en fidelidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios se define a sí mismo. Pónganme Éxodo 34, 17. Dios se define a sí mismo delante de Moisés para que fuera delante de todo el pueblo, y le dice: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor y grande en misericordia, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Hoy vamos a ver este último atributo del carácter de Dios, con el cual Él se define a sí mismo. Y Él dice: yo soy grande en fidelidad. Esta palabra fidelidad nosotros la tenemos tatuada porque valoramos la fidelidad, pero la realidad es que no podemos ser siempre fieles. Valoramos a los amigos fieles, despreciamos a los infieles, ¿no es cierto? Es algo que va con nosotros. Y tendemos a generar este concepto de Dios en cuanto a la fidelidad. Y si algo te he tratado de enseñar estas últimas semanas, es que como Dios se define, no tiene nada que ver con nuestros conceptos humanos. Y hemos tratado de ver la palabra que Dios usa en el hebreo original y lo que entendían los hebreos. La palabra para grande fidelidad, usa otra para grande, pero es grande en fidelidad. Fidelidad, pónganme la que sigue, es la palabra emet. Di conmigo emet. La semana pasada aprendimos otra palabra en hebreo. Hoy la palabra es emet. ¿Qué quiere decir emet? Emet se refiere, y una de las traducciones es verdad. Quiere decir que ideas o conceptos correctos le pertenecen. En otras palabras, verdad. Otra palabra que traducen y que los hebreos entendían cuando escuchaban emet es la palabra estabilidad. Estabilidad. Otra, una palabra que me encantó cuando leí la traducción como atributo de Dios, es la palabra confiabilidad. Él es confiable. Otra palabra que lo traduce es la palabra seguridad. Cuando ellos escucharon a Dios decir: yo soy grande en emet, ellos entendieron: yo soy grande en verdad. Lo que yo digo, la idea que yo digo es verdad. Yo soy grande en estabilidad. Yo soy grande en confiabilidad. Yo soy grande en seguridad. De hecho, de esta palabra emet nace la expresión en hebreo amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén quiere decir así es. Quiere decir es verdad. Y de ahí nace la palabra amén. Nace de esta raíz etimológica del hebreo emet. ¿Qué están diciendo? Lo que está sucediendo es verdad. Amén. Es verdad.
Eso de ahí nace. Entonces, cuando se usa la palabra fidelidad para describir a una persona, su emet describe o señala la confiabilidad del carácter de una persona. Quiere decir que cuando a una persona se le decía, tú eres emet, quiere decir que se podía confiar en su carácter. Te voy a poner un ejemplo. En Éxodo 18, 21, Moisés escoge líderes que estarían como sobre gente. Y lo que él dice, tienen que ser líderes que tengan emet. ¿Qué es esto? Que sean confiables, que sean fieles a la verdad. En otras palabras, que no van a tomar ganancias deshonestas para ellos. Entonces, Dios estaba diciendo, yo necesito personas que sean emet. Así se usaba esta palabra. Personas que no van a aceptar sobornos, confiables, fieles a la verdad, que no se van a dejar influenciar por la corrupción. Dios se describe a sí mismo como emet. Como paréntesis, ¿cómo necesitamos en los gobiernos del mundo emet, verdad? ¿Cómo necesitamos en las escuelas, en los comercios? ¿Cómo necesitamos en las iglesias emet? Y Dios dice, yo soy grande en emet. Yo soy abundante en emet. Ahora, podemos tender a pensar, bueno, está diciendo que va a decir siempre la verdad o que va a defender la verdad. Pero la realidad es que cuando Dios dijo yo soy grande en emet, en confiabilidad, yo soy grande en verdad, lo que estaba diciendo es, yo soy fiel, yo soy verdadero y yo soy confiable. Más allá de lo que tú puedes imaginar, porque mira, tratamos, como todas las demás características, de aplicar estos conceptos a Dios. Esto que Dios dice de Él mismo, lo que yo entiendo de amor, yo lo trato de explicar en mi mente y le asigno eso a Dios. Y con la fidelidad tendemos a pensar eso. Bueno, entonces quiere decir que Dios va a ser fiel a mí. Y si Dios es fiel a mí, quiere decir que todo me va a salir bien. Quiere decir que no voy a tener problemas porque estoy siendo fiel, vamos a decir, en los diezmos. Entonces, si Él es fiel conmigo, Él me debe de hacer todo a mi favor. Y es algo que se predica y se habla, pero está lejano de la realidad. Porque vivimos en un mundo caído. Porque Jesús mismo dijo, tu destino final no es esta tierra, es un lugar que yo fui a preparar. Porque Jesús mismo también dijo, en este mundo vas a tener aflicciones. Pero el hecho de que a ti no te vaya como tú siempre has soñado, no quiere decir que Dios dejó de ser emet por esto. Ponme mucha atención. Cuando Dios dice yo soy fiel, no está hablando de ti y de mí. Él no dijo yo soy fiel a la raza humana. Está hablando de una característica de Él. Él es fiel a quien Él dijo que era. ¿Me explico? Él no dijo, no, voy a ser fiel y entonces todo les va a ir bien. No es así. En otras palabras, Dios es consistente en su carácter. Él es consistente. ¿Qué habla esto? Que si Él dijo que era misericordioso, que era compasivo, Él es consistente en misericordia. Y tú estás aquí vivo y eso es prueba de que Él ha sido consistente en compasión y misericordia. Que ha sido lento para la ira, que su amor nos ha inundado. Él es consistente. Él no nos da un día su amor y el otro no lo quita. Él no nos da su misericordia y luego no la quita. Él es consistente en su carácter. Cuando está diciendo yo soy fiel, no les está diciendo como tú eres fiel y tú eres mi hijo, ya no vas a tener problemas.
Porque qué aburrido. Imagínense una vida sin problemas. Algunos dicen, pues sí, pero ya soy el mejor discípulo de Dios, o como dicen, el mejor guerrero del Señor, ¿verdad? Ya agarras otro guerrero. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima. Quiere decir, Emet, que él es confiable. Fíjate cómo es, casi no se nota, pero está de otro color, porque yo quiero que entiendas que es su naturaleza. Él es confiable, él es tu lugar seguro, es lo que él estaba diciendo. Ahora, yo quiero mostrarte cómo él, el resto de esta plática, cómo él ha sido confiable, consistente, el lugar seguro de todos aquellos que han puesto su confianza en Dios. Y yo quiero demostrarte cómo es que él es fiel a sí mismo, aunque a veces pareciera que los que seguimos no van todas las cosas, no vivimos en un mundo de color de rosa, pero él sigue siendo fiel. Esto lo puedes ver a lo largo de toda la Biblia, desde el inicio, desde el Génesis. En el Génesis relata la historia del nacimiento del pueblo de Israel por medio de un hombre llamado Abraham y su esposa Sara. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice en Génesis 15, 5 al 6, mira hacia el cielo, le dijo Dios a Abraham, y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y tú dices amén, porque tienes 25 años. Pero Abraham era un viejito. Su esposa era una anciana. Y aparte, Sara, su esposa, era estéril. Y luego dice el versículo 6, y Abraham tuvo el descaro de creerle al Señor. Y como Abraham le creyó a Dios, a pesar de sus circunstancias, Dios le mostró a Abraham Emet. Le mostró confiabilidad, le mostró seguridad. Y Abraham y Sara en su vejez dieron a luz a un niño llamado Isaac. Que Isaac tuvo otro hijo llamado Jacob. Jacob tuvo hijos y de esos hijos Dios formó una nación que hoy es Israel y está por todo el mundo distribuida. Que por cierto, a pesar de lo que se habla, tenemos que estar orando por la situación en Israel. Tenemos que orar por nuestros hermanos en Israel. Tenemos que orar por nuestros hermanos en Palestina y en Irán, porque ahí también hay seguidores de Cristo que están sufriendo y tenemos que orar. Tenemos que estar orando porque es la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y Dios seguirá mostrando Emet a Israel. Confiabilidad y seguridad. Dios siempre protegió a Israel. Aún cuando después de que ya fueron una nación, estuvieron en Egipto. Entraron a Egipto porque Dios los estaba guardando. Ellos eran un pueblo nómada y en esa época muchos pueblos nómadas desaparecieron. Pero Dios los metió en medio de una sequía y una hambruna terrible. Los metió a Egipto para protegerlos. Se pasaron de tueste en Egipto y se quedaron como esclavos porque Dios tenía que tratar con ellos. ¿Perdió Dios su confiabilidad? No, Dios estaba tratando con ellos. Tan es así, entró un puñado de personas a Egipto. 430 años después eran más de 1 millón de israelitas los que salieron de Egipto. Después de Abraham, de que Dios le mostró Emet, llega este hombre, Moisés. Ya después de 400 años de esclavitud en Egipto, llega Moisés y Dios lo levanta, un hombre tartamudo. Y Dios lo libra de la esclavitud de una manera asombrosa, realmente asombrosa. Ahí Dios manda 10 plagas
Y después de eso viene algo todavía más asombroso. Van cruzando y topan con el mar. Viene el ejército a destruirlos. Y Dios le dice a Moisés, da un paso, porque yo soy Emet. ¿Qué movió el corazón de Moisés a dar ese paso a esas aguas turbulentas? Y ponerse él ahí con su vara. Y cuando él da el paso, como Dios es Emet, es confiable, Dios abrió el mar en dos y dice que el pueblo de Israel cruzó en seco. Al Dios ser fiel y confiable con ellos, él abrió el mar. Éxodo 14:31, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente ante él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Eso los hizo entender, Dios es Emet, Él es fiel, Él es confiable, Él es seguro, Él es verdad. Si Él dijo que nos iba a liberar, nos liberó. Pero el pueblo comenzó a enfrentar adversidades en el desierto y su confianza en el Emet de Dios, en la confiabilidad de Dios, falló. Pero aún a pesar de todo, Dios volvió a mostrar Emet y les dio la tierra prometida. ¿Te fijas cómo Dios cumple todo lo que ha dicho? Puedes pasar por aflicción y quiero que empieces a ver un patrón. Porque como seres humanos hay necedad, hay maldad en nuestra vida y Dios siempre trata con nosotros para poder darnos lo que Él prometió. Y es parte del trato de Dios. Les da la tierra prometida, pero el pueblo volvió a dudar en el Emet de Dios y se volvieron a alejar. ¿Ves otra vez de nuevo el patrón? Volvieron a alejarse, pero Dios siempre mantuvo su confiabilidad. Y así continuó, pasaron los años y llegó un hombre llamado David. Llegó el rey David que confiaba en el Emet, en la confiabilidad y en la seguridad que había en Dios. David sabía que Dios era un Dios que lo amaba, que era fiel. Tan es así que enfrentó a un gigante. Y el Emet de Dios, cuando todos los demás duraban, lo mantuvo. Porque Dios era digno de confianza. Dios es fiel. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 3:6. Salomón, el hijo de David, contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David. La palabra que se utiliza ahí es: tú mostraste Emet a tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal que te fue fiel. Está diciendo, tú eres Emet. A lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Dios es fiel y David, el rey David, tenía la convicción de que Dios es fiel y que siempre, di conmigo siempre, va a responder con fidelidad. Porque Él es un Dios verdadero y confiable. Fue David que Dios le hace una promesa a David. Fíjate lo que dice, 2 de Samuel. Aquí viene lo más importante de toda la serie. Permítanme, si no me va a caer. Segunda de Samuel 7:16. Dios le hace una promesa a David. Fíjate lo que dice, tu casa y tu reino. Y le dice esto, continuarán para siempre delante de mí. Y tu trono estará seguro para siempre. Pero si tú ves la historia de David y del pueblo de Israel, te darás cuenta que después de Salomón, Israel se dividió, vino en decadencia, llegaron malos reyes al grado de llegar a Acab y Jezabel. Vino un tiempo terrible para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es
que este versículo, entonces Dios falló, entonces Dios no fue fiel, no fue confiable. ¿Qué es lo que pasó? Hubo terribles problemas, exilios, muerte, hubo idolatría. Dios se molestó con su pueblo. Y yo me imagino que el pueblo de Dios decía: ¿dónde está tu amor leal que juraste a David? ¿Dónde está tu amor leal? Pónganme la que sigue. Que le juraste a Abraham, a Moisés y a David. ¿Dónde están las promesas? ¿Realmente es Dios confiable? ¿Realmente Dios es fiel? Porque realmente, mira, ahorita religiosamente podemos decir: Dios es fiel, amén. Pero ¿qué cuando estás en medio del problema? Tendemos inconscientemente a decir: bueno, Dios, ¿dónde estás? Cada vez que decimos: Dios, ¿dónde estás? Lo que estamos diciendo: pues no, que tú muy fiel. Cuando decimos: Dios, ¿por qué no te puedo ver? ¿Por qué no haces algo por mí? Lo que estás implicando es esto: ¿realmente eres confiable? ¿Realmente eres Dios fiel? ¿O dónde estás? Tú le prometiste y fuiste fiel con Abraham, fuiste fiel con Moisés y fuiste fiel con David, pero ¿realmente serás confiable conmigo? ¿Dónde quedó la promesa de que David, el trono de David iba a ser para siempre? ¿Dónde está la respuesta de que iba a estar seguro? ¿Dónde estás, Dios? Si nos vamos a una de las profecías, Isaías 9:6, dice así: Isaías profetizando de lo que Dios profetizó, confirmando lo que Dios profetizó a David. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Y fíjate lo que dice después: gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Estaba diciendo por revelación a Isaías cómo iba a suceder, que el trono de David iba a ser establecido y no iba a ser quitado. Era por medio del nacimiento del príncipe de paz, del Dios fuerte, del Padre eterno, del consejero admirable. Era por medio del nacimiento de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Hubo 400 años de silencio, problemas, situaciones. ¿Dónde estaba Dios? Mateo capítulo 1 comienza de una manera increíble. Dice así: el siguiente es un registro de los antepasados. ¿De quién? De Jesús. ¿Descendiente de quién? De David y Abraham. Está diciendo: yo soy confiable. En el Génesis dije algo y en Cristo lo estoy cumpliendo. Le dije a David que su reino iba a permanecer y en Cristo Él vino a cumplir. ¿Sabes qué es esto? Es la declaración más fuerte, Mateo 1, de decir Dios al mundo entero y decirnos a nosotros: yo soy confiable. Le prometí a Abraham y a David y todo se cumplió en Jesús. Esta es la esperanza del cristiano. Romanos 15:8 dice: recuerden que Cristo vino a servir a los judíos. ¿Para qué?
para demostrar que Dios es fiel. Él es, ya que está en griego, pero la palabra que se relaciona a esa palabra en griego es emet. Él es confiable a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Jesús vino a demostrar que las promesas que se hicieron desde el Génesis, Él las estaba cumpliendo. Jesús es el Rey fiel y su reino durará para siempre. Dios es fiel. Puede parecer que en este mundo se está estableciendo otro reinado. Es un reinado que ha fracasado, que está derrotado y que fue vencido en la cruz. En la cruz, porque el Cristo, Jesús vino y murió, vivió en esta tierra, murió en una cruz y resucitó. Y con eso demostró que Él triunfó sobre la vida y sobre la muerte. Y Él reina. Dios es fiel. Apréndete esto. Dios es confiable. En Dios estás seguro. En Él no hay mentira. En Él no hay engaño. Él es Emet. Eso era lo que Dios estaba diciendo. En un mundo tan inestable, en un mundo tan lleno de error, tan lleno de mentiras, Dios te dice: confía en mí. Puedes confiar en mí. Quiero terminar esta serie leyendo de nuevo y tratando de cerrar un círculo. Si me ayudan con el piano. Éxodo 34, 6 y 7, lo vuelvo a leer. El Señor Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones, después de que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Y yo quiero que veas toda esta serie en este círculo. Dios, podemos decir que está ahí. Y estas son sus características de su carácter. Esto es cómo es Dios con un pueblo infiel como nosotros. Estas 5 áreas se describe Dios a sí mismo: compasivo, misericordioso, grande en inagotable, lento para la ira y grande en fidelidad. Este es nuestro Dios. 5 descripciones de cómo Dios dice de sí mismo que Él es. Y sabes, hay algo que me llena de esperanza. Y es que en Jesús vemos estas 5 características. Es que en Jesús, en su gracia, si yo tuviera que definir la gracia de Cristo que perdona nuestros pecados, serían estas 5 descripciones. ¿Te fijas cómo la Biblia tiene un principio, una lógica? Y Dios, por medio de Cristo, a pesar de que yo lo había expresado desde el Éxodo, Cristo vino y nos mostró físicamente lo que era la compasión, lo que era la misericordia, lo que era ser lento para la ira, de agacharse y escribir en el suelo cuando todos lo acusaban, lo que fue no llamar a una legión de ángeles cuando Él pudo haberla llamado. Jesús nos mostró que Él era de amor inagotable, porque no fueron unos clavos los que lo mantuvieron en la cruz, fue su amor. Y grande en fidelidad, al Él mostrarse fiel, confiable, resucitar. Dios estaba revelando algo muy poderoso que iba a ser comprendido en su totalidad cuando Cristo viniera a esta tierra. Para los de aquel tiempo era casi imposible ver a este Dios, porque
Porque todo esto es su gracia. Es la gracia que mostró Cristo. ¿Cómo se describe Dios en el Éxodo? Es lo que hoy llamamos gracia en el Nuevo Testamento. La gracia que nos salvó a ti y a mí. La gracia que Cristo viene a ofrecer. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, di conmigo nadie, puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pero fíjate lo que dice después: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. ¿Quieres conocer al Dios de Génesis y de Éxodo? Veme a mí. ¿Y qué vemos en Dios? Compasión, misericordia, paciencia, amor y fidelidad. Y sigue diciendo: de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Mira, Felipe, qué exigente. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí, ahora hace su obra por medio de mí. No, es que Dios era sanguinario y era como un Dios bipolar que se enojaba, y muchos dicen: oye, eso, ignoran el Antiguo Testamento. Cuando tú has visto a Cristo y su gracia, ves al Padre. Y solo basta leer Éxodo 34, 6 y 7 para ver que Dios definió gracia desde el principio para vivirla hoy tú y yo. Dios es un Dios de gracia, revelado desde el Éxodo. En la misma generación que Dios dio la ley, Dios reveló su gracia. Véanme la última. En pocas palabras, el diagrama último. No, ese. Éxodo 34, 6 es gracia que encontramos en Jesús. ¿Quién es Dios? Él es gracia. 5 semanas para que pudieras entender 5 brazos de la gracia de Dios que te abrazan, que te dan esperanza, que te hacen ver que Él te ama más allá de lo que tú puedes entender, que su amor es perfecto, que no se compara a tu amor, que tus pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Y termino con este repaso y le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Él es compasivo. Él es Racum. Es esta emoción intensa que siente Dios, que la compara al de una madre cuando ve a su hijo recién nacido y su corazón se mueve a compasión. Compasión es amor en acción. Así te ama el Señor, Racum. Misericordioso. Es del hebreo, dice griego ahí, es hebreo, perdónenme, canún, que quiere decir clemente, piadoso, que detiene el castigo que merecemos por amor. Y yo espero te acuerdes de aquella casita preciosa que tienes y que sales a tomar un café, pero que volteas y hay una presa caudalosa siendo detenida que vendría en tu contra. Y que si tan solo se abriera tantito, se partiera tantito, esa presa, toda tu vida sería destrozada por todo lo que está acumulado ahí. Lo que está acumulado ahí es tu pecado, es mi pecado. Pero es la misericordia de Dios que lo detiene y que nos permite seguir viviendo. Él es lento para la ira, Arek Af, que quiere decir que es paciente, que retarda su enojo, que no se enoja fácilmente, que Él es paciente contigo. Lento para la ira, amor inagotable, Kesed, ¿te acuerdas? Kesed,
No se parece en nada al amor humano. Es un amor generoso, comprometido, que no falla, que es inagotable. Y por último, Él es Emet. Él es grande en fidelidad. Él es confiable. Él es seguro. Él es estable. Él es fiel. Él es verdad. Ese es Dios revelando su gracia desde el inicio. Al mismo tiempo que reveló la ley, reveló su gracia. Y a lo largo de la historia Él ha sido confiable. Espero y lo hayas podido ver. Para que un día llegara Cristo y trajera salvación a un mundo que no lo merecía. Porque Él es Dios. Él es Jesús. Él es gracia. Mi oración es que hoy puedas abrir los ojos a esa gracia que te ha rodeado cada día de tu vida. Y que hoy pueda tu corazón vibrar de alegría y agradecimiento por esa compasión, por esa misericordia, por esa paciencia, por ese amor inagotable y esa fidelidad que Él ha tenido para contigo, que hoy te permite estar aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Cierra tus ojos, no veas a nadie, olvídate de lo que está sucediendo aquí enfrente. Puedes ver su fidelidad en tu vida. ¿Por qué no le das gracias? Si tú eres testigo de su compasión sobre tu vida, su misericordia, su paciencia, su amor y su fidelidad, ahí donde estás, levanta tus manos y dile gracias, Señor. Dile gracias. Dile gracias, porque hasta el día de hoy su fidelidad sigue persiguiéndonos, porque hasta el día de hoy su compasión sigue asomándose a tu puerta, su misericordia sigue permitiéndote vivir, su paciencia ha retardado su castigo, su amor te ha sostenido y su fidelidad te hace saber que si tú te acercas hoy a Él, tú puedes el día de hoy recibirlo a Él y tener esperanza en su vida. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos agradeciéndole al Señor? Porque Él es bueno. ¡Oh! Dile, en mi vida ha sido bueno. Hazlo una oración de agradecimiento. Tan fiel. Oh, cantaremos de tu bondad. Ahí donde estás, dale gracias a Dios porque Él te alcanzó, porque su misericordia, su compasión te alcanzó, porque hoy puedes disfrutar de su presencia,
porque Él te ha salvado. Puedes decirle gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno, porque tú no me has soltado, porque tú eres gracia, porque tu gracia nos sostiene. Oh, sí, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, aquí me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Cierra un momento tus ojos. Espíritu Santo, que cada persona aquí, sus ojos puedan ser abiertos a tu fidelidad. A que como a pesar de que hemos caminado lejos de ti, tú te mantienes fiel. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, si tú has caminado lejos de Dios, pero hoy quieres regresar a Él, hoy puedes ver su fidelidad. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano, porque me gustaría orar contigo. Levanta bien en alto tu mano, no te dé vergüenza. Gracias, puedo ver todas sus manos. Levántalas bien en alto. Y voy a pedir que toda la congregación repita esta oración conmigo. Dile así: Señor, puedo ver cómo eres. Soy muestra de tu compasión, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu amor y de tu fidelidad. Hoy quiero comprometerme contigo. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi conducta. Me arrepiento de mis palabras que han lastimado tu corazón. Y te entrego todo a ti. Gracias por ser un Dios fiel, un Dios estable, un Dios confiable. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo bendigo a cada persona que hoy levantó su voz. Señor, hoy sella con tu Espíritu Santo esa decisión. Séllalo, Señor. Vamos a cantarlo una vez más antes de irnos. Cántalo con todo tu corazón. Esta última parte, hazla una declaración. Yo, puedes repetirlo, yo cantaré. Yo cantaré. Levanta tus manos y hazlo una declaración para tu vida diaria. Dilo una vez más: yo voy a cantar. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo voy a ser ese que donde quiera que vaya, voy a hablar del Dios que es bueno, del Dios que es compasivo, misericordioso, paciente, amoroso y fiel. Yo cantaré, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi seno cada día. Yo cantaré. Y Señor, que esta
canto se haga realidad en la vida de cada uno de tus hijos. Que de día y de noche, en momentos buenos y en malos, podamos cantar, podamos gritar que tú eres un Dios fiel, bueno, compasivo, misericordioso, paciente, amoroso. Señor, que podamos ver cada día de nuestra vida esa bondad, esa fidelidad, Padre. Señor, y que seamos ese estandarte que lleva esa gracia a toda criatura, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.